Buenas tardes, estimados estudiantes de tercer año básico. Les habla la profesora Soledad Pacheco. En esta oportunidad nos toca nuestra clase de lenguaje y vamos a conocer el objetivo de la clase de hoy, que es leer independientemente y comprender textos extrayendo información explícita e implícita. ¿Qué significarán estas dos palabras que suenan muy parecidas, cierto? Pero son muy diferentes en su significado. Vamos a ver la primera. La información explícita es la información que nosotros podemos ver, ¿ya? Que no está escondida, sino que está visible a nuestros ojos si la buscamos en un texto. El emisor transmite la información de forma directa, la información que se encuentra textual en la lectura. Si a nosotros nos solicitan en una pregunta de alguna guía, ¿cierto? A partir de un texto buscar información explícita, nosotros lo único que debemos hacer es releer ese texto para encontrar la respuesta a esa pregunta. Acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de información explícita. Y vamos a leer el texto. Me gustaría que siguieran la lectura junto conmigo. Dice así: la princesa Lucía. Había una vez una princesa que se llamaba Lucía. Vivía en un palacio con un príncipe que se llamaba Romeo. Cuando la princesa fue al jardín, se encontró al príncipe con una rosa para ella, se la dio y dijo: paseemos. Los dos se agarraron de la mano y pasearon por el jardín. Y el príncipe se puso de rodillas y le dijo: ¿te quieres casar conmigo? A lo cual la princesa dijo que sí y se casaron en una iglesia. Llegó su abuela y todos los invitados vinieron al banquete, comieron una tarta y la abuela le regaló un vestido de color rosa. Vivieron muy felices. Tenemos 3 preguntas a continuación, de las cuales, ¿cierto?, debemos extraer información explícita. La primera pregunta, ¿cierto?, o afirmación dice así: el vestido que la abuela regala a Lucía es de color A, verde, B, azul, C, rosa, D, rojo. Sabemos la respuesta, ¿verdad?, porque fue casi lo último que leímos del texto. Sabemos que la respuesta es la alternativa C, rosa, porque si releemos, después de la palabra iglesia hay un punto y dice que llegó su abuela y todos los invitados vinieron al banquete, comieron una tarta y la abuela le regaló un vestido de color rosa. ¿Qué fue lo que hicimos? Releímos la información, ¿cierto? Ahora vamos a la número 2. Dice: el príncipe se llamaba A, César, B, Romeo, C, Arturo, D, Romero. Sabemos que el príncipe, ¿cierto?, se llamaba Romeo, porque está casi al principio de la lectura. La número 3 nos dice: Lucía vivía en A, la casa de su abuela, B, en un jardín, C, en la iglesia, D, en un palacio. Sabemos que también esa respuesta podemos extraerla de este texto ya con la información explícita si volvemos a releerlo. Acá, por la contraparte, la información implícita es la información que no aparece directamente en el texto. Es la que no vemos, pero podemos deducir. Son las ideas que el emisor no transmite en forma directa, ¿ya? El texto no da la información directa, sino que entrega pistas para encontrarla. Ya acá se ponen en juego tus conocimientos previos, ¿cierto?, tus aprendizajes anteriores que tengas acerca del tema, más lo que tú vas a leer del texto. Y es así como vas a sacar la información implícita de ese texto. Acá tenemos un ejemplo de información implícita. Sigue conmigo la lectura. El águila y los gallos. 2 gallos reñían por la preferencia de las gallinas. Y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose allí. En cambio, el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle encima y raptarlo. Desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. ¿Cuál de estas preguntas corresponde a información explícita o implícita? Vamos a ir descartando y según lo que ya hemos estudiado, vamos a ir respondiendo enseguida. La letra A dice: los gallos que peleaban eran 2, 3 o 4.
Sabemos la respuesta, ¿cierto? Porque comienza la lectura diciendo 2 gallos. Por lo tanto, es información explícita. La encontramos al releer el texto. Letra B. ¿Por qué peleaban los gallos? Si volvemos a releer, ¿cierto?, el texto, tenemos que esta pelea, ¿cierto?, se produjo por cuál de los 2 gallos, ¿cierto?, se quedaba con el gallinero. ¿Ya? Ahí está la causa. Por lo tanto, si encontramos esa respuesta en el texto, la información también es explícita. Letra C. ¿Qué acción realiza el águila? Ya ahí en la parte final casi del texto dice, mas no tardó un águila en caerle encima y raptarlo. ¿Ya? El águila lo raptó y esa información también está explícita en el texto. Letra D. ¿Qué tipo de enseñanza te dejó esta fábula? Si leemos de nuevo el texto, ¿podremos encontrar la enseñanza que nos deja esta fábula? No, ¿cierto? Esa información la tienes que sacar tú a partir de la lectura, a partir de tus conocimientos y de tus vivencias anteriores, ¿ya? De tu opinión también personal. Y ahí tenemos que la letra D es un ejemplo de pregunta para extraer información implícita. La información implícita da paso a la inferencia o a la deducción, ¿ya? Que se conjuga a partir de lo que ya sabemos, lo que vemos y leemos. Acá tenemos 4 ejercicios para extraer cierta información implícita. Estos ejercicios puedes escribirlos en tu cuaderno para ejercitar escritura y comprensión también, pero los vamos a hacer de forma oral en esta hora. Yo voy a ir leyendo y tú en tu casa, ¿cierto?, vas a ir respondiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen correcta para la pregunta que se le asigna a cada actividad? Pepe abandonó un momento la carretera para echar gasolina. ¿En qué medio de transporte viaja Pepe? ¿En un auto o en una bicicleta? La número 2 dice, la niña se puso el gorro y la bufanda y salió a la calle. ¿En qué estación del año está la niña? Ahí tenemos, en verano o en invierno. Pepe paró de pedalear para descansar un rato. ¿En qué medio de transporte viaja Pepe? ¿En un auto o en una bicicleta? La niña se puso crema para protegerse del sol y bajó a la playa. ¿En qué estación del año está la niña? ¿En verano o en invierno? Yo sé que fuiste contestando cada una de las alternativas, ¿ya? Porque hay palabras claves que nos permiten, ¿cierto?, deducir la respuesta correcta a esta información. Acá hay una serie de inferencias que usted va a escribir en su cuaderno y va a contestar así como se da en el primer ejemplo. Si observo que Anita usa lentes cuando ve televisión, puedo inferir que es corta de vista, ¿cierto? Si observo que sale mucho humo de la casa de Catalina, infiero que... Si observo que las personas están muy abrigadas, infiero que hará frío o calor. Y esa información usted la va a ir anotando, ¿cierto?, en su cuaderno o escribiendo directamente. También podemos hacer inferencias a partir de imágenes, ¿verdad? Ahí tenemos una niña que está con un libro rodeada de lápices, ¿verdad?, con una linterna encendida. Y la primera inferencia que aparece escrita dice, esta niña está haciendo sus tareas con la lámpara encendida. ¿Y qué otra inferencia podemos hacer a partir de esta imagen? Si está con la lámpara encendida, ¿será de día o de noche? Y así podemos seguir deduciendo información a partir de solamente observar una imagen. Acá también, ¿cierto?, vamos a leer este texto y a partir de él vamos a inferir la respuesta, ¿cierto?, para esas tres preguntas, ¿ya?
La lectura lleva como título El gato y los pájaros, ¿ya? Es una fábula de Esopo, ¿ya? Dice, un gato oyó que los pájaros de un aviario estaban enfermos, así que se disfrazó de médico y llevando con él un maletín lleno de instrumentos, fue a preguntar por la salud de los pájaros. Nos sentiremos mucho mejor cuando te vayas, contestaron los pájaros sin dejarlo entrar a la jaula. La primera pregunta dice, ¿qué es un aviario? Después tenemos la pregunta, ¿por qué crees que los pájaros no dejaron entrar al gato? Y la última, ¿cómo crees tú que se sintieron los pájaros después que escucharon llegar al gato? ¿Ya? Todas esas preguntas requieren cierta inferencia de información implícita, es información que no está en el texto directamente. Esa es información que ustedes deberán deducir a partir de lo que saben, de lo que han leído y lo que han visto en este texto. Recuerda las siguientes fechas. El 17 de julio deben enviar la escritura de una noticia destacando sus partes. Y el 24 de julio enviar mini entrevista al correo de la profesora. Para la clase online de la próxima semana, recuerden tener su texto de lenguaje, ya que trabajaremos desde la página 146 a la 149. Esta actividad no se hace en casa, sino que en la clase de lenguaje el día viernes. Espero que les haya gustado esta clase, niños. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en la clase de la próxima semana. Besitos y cariños a todos.